Recomiendo que la relean, por lo menos interiormente, porque hay cosas que han pasado, que esta primavera nos ha ido trayendo. Hay algunas sorpresas que después de haber leído el libro de Jesús, yo creo que se comprende. De alguna manera hay algo premonitorio. A mí por lo menos me lo parece. El libro de Jesús Maraña en algunos aspectos, aunque no intenta hacer ningún acertijo, sí que de alguna manera hay algo ahí sembrado que luego te hace entender muchísimo mejor las cosas que han ido pasando. Bueno, la obra ha sido muy elogiada. Hay muchos periodistas que han hablado muy bien de esta novela. Yo espero que ese elogio y el interés del público haga que le haya compensado a Jesús el gran esfuerzo que yo sé que ha supuesto para él escribir esta obra, a la vez que lo compatibilizaba con sus responsabilidades en Infolibre, con sus colaboraciones periodísticas, en fin, con un día a día realmente trepidante. Muchísimas gracias, Jesús. Espero que algún día pronto decidas volver a escribir con nosotros en Planeta, porque la verdad es que estamos muy, muy orgullosos de estar aquí haciendo equipo contigo con este libro. Vamos a hacer un formato de presentación al uso. Quisiéramos reservar además un tiempo antes de que cierre la librería para que el autor pueda firmar libros. Me parece que la librería cierra a las 9, o sea que deberíamos acabar el acto con un margen suficiente como para poder firmar algunos libros, que yo sé que hay algunas personas que tienen muchos deseos, pero bueno, no les robo más tiempo y les dejo ya que tomen la palabra. Íñigo Rejón, te paso la palabra. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a quienes también os amontonáis por ahí y bueno, yo creo por el interés que despierta. Para mí ha sido un gusto la lectura del libro y es un gusto compartir la mesa y compartir la discusión. Dos apuntes sobre el libro y dos o tres como apuntes de discusión política general, ¿no?, en torno a lo que se cuenta en el libro. El libro es un libro largo, pero sin embargo que se lee a toda velocidad, que se lee de manera vertiginosa, que se parece mucho a cómo vivimos los años que se cuentan en el libro, quienes los hemos vivido, digamos, más desde dentro, desde la primera línea. Y el libro creo que combina de forma muy interesante y de forma además muy, muy amena para la lectura una reflexión sobre la vida interna de las organizaciones políticas, en este caso fundamentalmente de las dos principales organizaciones políticas que se reclaman progresistas en España, con el contexto político general que lleva a la crisis política en el sistema político español. Y por tanto tiene dos formas de ser leído. Es un libro sobre las interioridades de los partidos, y hay mucho de las interioridades de los partidos, de las que, digamos, solo puede contar alguien que lo ve con buena información dentro, pero que lo ve desde fuera. Pero es un libro que no reduce la política exclusivamente a las historias de amores, desamores, conspiraciones y contraconspiraciones que son inherentes a los partidos políticos, y que por encima de eso dibuja una crisis general del sistema político en España, cuáles podrían haber sido sus salidas y cuáles son algunas de las causas o algunas de los orígenes, pues seguramente del año 2016, que yo creo que para los sectores progresistas en España ha sido vivido como el año general, digamos, de la frustración, de la imposibilidad, y esa frustración se ha traducido en importantes tensiones al interior de las dos organizaciones progresistas que se reclaman del progresismo más grandes en nuestro país. A mí, leyendo el libro, me daba un poco de rabia, porque el libro aporta una cierta, claro, en la reconstrucción posterior aporta una cierta clarividencia que habríamos echado mucho de menos cuando estábamos directamente tomando decisiones en todos esos meses vertiginosos que suceden. Y es verdad que se da esa paradoja de la política, que es que ves los hechos con mucha más claridad un tiempo después, cuando en el momento lo que parecía una sucesión un tanto caótica y desordenada, puesta, por ejemplo, contada y secuenciada, es verdad que a mí me sorprendía, lo comentaba ahora con Jesús, me sorprendía cómo coinciden algunas cosas en el tiempo, cómo se dan de similares en el tiempo algunos procesos, o cómo algunas cosas se producen en días muy cercanos cuando yo las recordaba como que habían pasado años entre unas cuestiones y otras. Así que, además de la lectura general, yo tengo que reconocer que en primera persona también he hecho una lectura que me ha vuelto a contar lo que fue mi 2014, mi 2015 y mi 2016. Pero esto no es privativo mío. Estoy convencido que cualquiera que lo lea va a recordar o va a revivir de otra forma cómo vivió
los años de la eclosión de la crisis social, económica y política en España, los años de la posibilidad, del surgimiento de la posibilidad de una alternativa y las tensiones que finalmente frustran, por el momento, la posibilidad de construcción de un gobierno de signo alternativo y llevan al gobierno de Mariano Rajoy. Creo que en el libro se cuenta muy bien, fundamentalmente, digamos, por incomparecencia o por desgaste de los otros. Y por tanto el mérito de Rajoy, que sería fundamentalmente el de la capacidad de aguantar y no moverse esperando que todo se desgaste o se descomponga a su alrededor. El libro en principio es un libro sobre la crisis en el Partido Socialista. Y, por tanto, parecería, en una primera lectura, que es un libro, digamos, de una discusión interna para la familia socialista. Sin embargo, contando la crisis en el Partido Socialista, cuenta la crisis en el sistema político español. Y no es una casualidad. Es que una cosa y la otra son el mismo fenómeno. En realidad, el Partido Socialista es seguramente el principal partido arquitecto del sistema político de 1978, de la integración territorial, de la integración de los sectores sociales subalternos o de las capas populares en el orden y en el contrato social de 1978. Y la crisis del Partido Socialista también es la crisis de las expectativas de una parte de los perdedores de la crisis con respecto a lo que el viejo sistema político, social y económico del 78 puede depararles. Es una crisis que, como veremos después, no se da en un plano vacío. Es una crisis que está marcada al menos por dos componentes muy claros: un rasgo generacional y un rasgo territorial. Y, por tanto, no la fractura, pero la diversificación del campo progresista en España tiene al menos dos variables que lo atraviesan. Tiene una variable que tiene que ver con lo generacional, y esto, digamos, lo enunció mi compañero de mesa diciendo, efectivamente, una parte de los votantes de Podemos son nuestros hijos. Hay claramente una correlación entre generación y voto, entre el voto progresista en España, y hay al menos dos aspectos en la variante territorial. Uno, lo que tiene que ver con provincias versus ciudades. Claramente un clivaje, una fractura en el voto que se reclama progresista en España entre el voto de las grandes ciudades y el voto de las provincias menos densamente pobladas, y uno que tiene que ver con, digamos, los territorios con identidades nacionales diferentes y los territorios que culturalmente tienen exclusivamente identidad española. Y, por tanto, se podría decir también que una cierta partición en el campo progresista opera en un sentido norte-sur, y que las dos principales formaciones progresistas, los votantes casi parece que nos hubieran repartido el mapa también territorialmente entre diferentes comunidades autónomas, con especial relevancia de dónde hay identidades nacionales diferentes o no monolíticas, no diferentes de la española, y dónde no. Tres apuntes sobre lo que se pone en el libro, ¿no? Para la discusión. Uno que sale de manera muy clara en el libro y que yo recuerdo habérselo escuchado a Jesús en otras ocasiones. La crisis de la posibilidad de gobernabilidad o de un gobierno progresista o de signo alternativo en España está íntimamente relacionada con la crisis en Cataluña, hasta el punto de que la solución de una es la solución de otra, y que, por tanto, la no resolución del conflicto político, del problema político en Cataluña, es lo que saca del juego de las posibles ecuaciones de mayorías diferentes durante el año 2016 la colaboración de alguna u otra forma de las formaciones políticas catalanas. La asunción inicial en muchos sectores, digamos, de los partidos políticos tradicionales, de buena parte de los medios de comunicación y, desde luego, del establishment económico, de que las formaciones políticas nacionalistas o soberanistas catalanas eran formaciones políticas, digamos, eran actores no legítimos con los que no se podía hablar y no se podía pactar, claramente encerraba la posibilidad de salida de la crisis de gobernabilidad solo en un sentido. Y, por tanto, lo que pueda suceder en Cataluña con la consulta del 1 de octubre y en adelante no es un problema exclusivamente catalán, sino que es un problema que atañe directamente a las posibilidades de gobierno progresista en España. No se soluciona una crisis y viceversa. No se soluciona una crisis sin solucionar la otra. ¿Acaso también la posibilidad? Salió un artículo interesante, no recuerdo en qué medio, interesante también por quien lo escribía, de Carol Rovira el otro día, no sé en qué medio, que señalaba, desde las posiciones de alguien que ha sido dirigente de Esquerra Republicana, la necesidad del entendimiento con fuerzas políticas progresistas, ponía en primer lugar a los comunes, y la ruptura del frente y del acuerdo nacional, digamos, con la antigua convergencia. La resolución de la crisis política en Cataluña, o la oferta de otra salida a la crisis política en Cataluña, es también una pieza fundamental. Si se cierra esa pieza del puzzle, se cierra con más facilidad la posibilidad de un acuerdo de signo diferente o de un acuerdo progresista en España. En ese sentido, creo que los últimos avances de reconocimiento del carácter plurinacional del Estado español y del reconocimiento de que hace falta una propuesta desde España para un acuerdo diferente con Cataluña, creo que van en un buen sentido. En segundo lugar,
el libro está atravesado, el libro y nuestra historia está atravesado por una relación de desconfianza entre el Partido Socialista y Podemos que parte de una paradoja fácil de enunciar pero difícil de resolver, que es que en todos los lugares donde gobernamos por alguna forma de colaboración, casi siempre en las ciudades gobernando Podemos o las candidaturas municipalistas cercanas o con relación fraternal con Podemos, con algún apoyo directo o indirecto del PSOE, sea desde fuera como en el Ayuntamiento de Madrid o sea gobernando dentro como en el PSC en el caso de Barcelona. Y es lo mismo para casi todas las comunidades autónomas, con la salvedad de Andalucía. Sin embargo, son dos actores políticos que solo gobiernan cuando se ponen de acuerdo, pero que en campañas electorales compiten a brazo partido. La contradicción entre ser los más fieros adversarios en temporada electoral y casi aliados a la fuerza a la hora de gobernar, se vive con especial dureza en un año que está presidido permanentemente por la posibilidad de repetición de elecciones, en la que todo el mundo se sienta a las mesas para intentar llegar a un acuerdo con un ojo, pero con el otro ojo no olvida que se pueden repetir las elecciones y que el principal juego de vasos comunicantes de votos se da entre esas dos opciones. Y aquí me gustaría apuntar la posibilidad de una tesis que evite que esa contradicción o esa paradoja sea de suma cero, que es la de una cierta competencia virtuosa. Claro que va a haber competencia entre el campo progresista, entre dos opciones políticas. Claro que con agendas diferentes, con recorridos diferentes o con ambiciones diferentes. Pero creo que acaso en las últimas semanas hemos visto algunas posibilidades de que esa competencia no sea un juego de intentar aniquilar al otro, y en ese sentido creo que no son constructivas ni las versiones que intentan al Partido Socialista hacerle abjurar de su propio pasado, ni las versiones que entienden que lo de Podemos es una especie de calentamiento juvenil que ya se pasará o que ya madurará. Las dos versiones son dos versiones de corto recorrido y por tanto creo que solo pueden ser virtuosas las versiones que entiendan que hay dos formaciones políticas llegadas para quedarse y para entenderse en un juego seguramente de competición y de acuerdo. ¿Puede la competición no ser solo de resta o de división? Bueno, yo creo que sí, que se puede entrar en un cierto escenario en el que haya una competición que ayude a desarrollar más y mejor propuestas más ambiciosas en agendas que todo el mundo comparte, al menos el diagnóstico. En el grave problema de la precariedad y su necesaria puesta en relación con la economía digital en España, en la necesaria transición energética para la transformación de nuestro modelo productivo, en la necesidad de hacer frente a la brecha salarial y a las desigualdades de género, en la necesidad de un nuevo acuerdo territorial, en la necesidad de revalidar el acuerdo intergeneracional entre los jóvenes precarios y los mayores con pensiones congeladas. Creo que son en general, todo el mundo reconoce que son los temas mínimos de una agenda de cambio progresista en España. ¿Estamos de acuerdo en todas las soluciones? No, no estamos de acuerdo. Pero, ¿acaso me sorprendo poniéndome un poco liberal, pero la libre concurrencia de propuestas en el marco del foro del debate progresista en España puede estimular una mejora de las propuestas? ¿Cuáles se aplicarán? Pues eso dependerá. ¿Y acaso la hegemonía ahí no tiene que ver solo con quién va adelante en las urnas, sino con quién tiene más capacidad de marcar el rumbo de la agenda de la década por venir? Y esa es una batalla fundamentalmente intelectual, no es solo una batalla que se dé con los votos. Y en último lugar, digamos, para no alargarlo y que luego haya en la discusión, del 2016 como frustración, o del año 2016 como un 2016 en el que Rajoy se mantiene básicamente esperando que la desazón, el cansancio, el hartazgo de los españoles le hagan el juego de decir, miren ustedes, yo no soy fantástico, no ofrezco soluciones nuevas para los problemas tradicionales, pero soy un elemento del paisaje que ha venido para quedarse y más allá de mí todo es caos. Hay una parte de culpa que tiene que ver con las difíciles relaciones y las difíciles tiranteces entre las organizaciones políticas. El libro atiende mucho y atiende con muy buena información, lo digo con conocimiento de causa, atiende con muy buena información a los debates, a las discusiones dentro de las diferentes formaciones políticas, pero también alude a una problemática que es común y que no se le escapa, que es la problemática de la dificultad de levantar una agenda progresista de justicia social, de redistribución de la riqueza y de reconstrucción del acuerdo de convivencia en toda Europa. Y el libro lo apunta porque son turbulencias, digamos, internacionales que llegan mientras se está narrando, pero da cuenta de cuáles han sido las soluciones en otros países de nuestro entorno y de por dónde está la salida ante la ausencia de sentimientos de pertenencia, garantías e idea de protección por la pertenencia a una comunidad nacional en otros países de nuestro entorno. Una razón para felicitarnos, y lo he dicho ya en otras ocasiones, es que en nuestro país las posibles soluciones ante la crisis de expectativas, ante la erosión del sentimiento de pertenencia y una cierta idea de trascendencia, ante la ausencia de garantías y de certezas
sobre todo para los sectores más golpeados por las políticas de ajuste neoliberal que han seguido, digamos, a la crisis financiera de 2008, en nuestro país esa salida no ha tenido el signo ideológico reaccionario y xenófobo que ha tenido en otros países de nuestro entorno. Ha tenido claramente un signo de reivindicación de la soberanía popular, incluso de una reivindicación de una pertenencia dura, en un sentido de pertenencia a un proyecto de país. Quizá eso sea una novedad desde hace mucho tiempo en el espacio progresista, pero no ha tenido una salida, digamos, de signo populista reaccionario, populista xenófobo. Eso es un motivo de orgullo y también un motivo de plantearnos una cierta madurez democrática de la ciudadanía española que debería permitir, y creo que el libro conduce a eso, digamos, mejorar una parte del debate político para que, sin ser ingenuos, sin olvidarnos de la competición política, de la competición electoral, tengamos la capacidad de alumbrar una agenda mínima, un horizonte mínimo de cambio en un sentido de justicia social y de democratización de nuestras instituciones, de reconstrucción, al fin y al cabo, del acuerdo ciudadano, que no vamos a poder hacer una fuerza política sola, que nadie puede hacer solo, y ahí las pretensiones, digamos, de conducción en solitario, creo que todas están condenadas al fracaso, y que trascenderá la concurrencia de los partidos, pero que ayuda a que se discuta también en los partidos, digamos, una visión desde fuera que nos cuenta y reconstruye, creo, con mucho rigor, lo que fue de nosotros en esos años y también cuáles son los mimbres que impidieron que se construyera una alternativa y los mimbres a partir de los cuales sería posible pensar para el futuro próximo, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades autónomas y finalmente en el gobierno de la nación, la posibilidad de un gobierno, digamos, que empiece a revertir las medidas más duras para la mayoría social y a ponerse de parte de quienes más se han apretado el cinturón durante los años más duros de la crisis. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes todos vosotros por estar aquí, aunque más alto, vale. Estaba diciendo que muchas gracias por estar aquí a todos y a todas, como se dice ahora, y muchas gracias a Jesús Maraña por haberme invitado a contribuir a la presentación de su libro. Yo le invité a que presentara el mío, y no pudo, no quiso, pero no le guardo rencor. Y cuando me ha invitado a presentar el suyo, pues he aceptado encantado, sobre todo porque son dos libros, el suyo y el mío, que tratan de lo mismo y que son referencias hasta cierto punto complementarias. Creo que hay un tercer libro que también es importante citar. Bueno, muchas gracias. Hay un tercer libro que también es importante citar, que es el de Jordi Sevilla, para acabar de tener una versión poliédrica de lo que ha sido la crisis del Partido Socialista, aunque el libro no trata solo de ella, también trata de la crisis de Podemos. El autor nos dice que no ha escrito un ensayo histórico, que tampoco ha escrito un ensayo político, y que tampoco ha escrito un ensayo psicológico. Bueno, yo creo que ha escrito un poco de las tres cosas, porque hay psicología, mucha psicología, hay historia, la historia inmediata, los acontecimientos que él se propone narrar y dice que espera haberlo hecho con honestidad, y si yo no creyera que lo ha intentado no estaría aquí presentando el libro, y por lo tanto le atribuyo toda la honestidad del que ha conocido los acontecimientos y los describe, sin que eso quiera decir que esté completamente de acuerdo con la descripción que hace. Por supuesto que es también un análisis político de cuáles han sido las razones por las cuales hoy tenemos a un gobierno presidido por un presidente con el menor número de votos en contra de toda la democracia. Probablemente el candidato menos popular y el que ha sido elegido con el menor número de votos en contra, con el menor número de votos en contra de toda la democracia, el que ha visto el menor rechazo a su candidatura. Y eso pues demuestra lo que tú has dicho, ¿no? La incapacidad de construir una alternativa, ¿no? Digo que en algunas cosas no estoy de acuerdo. Él describe de oídas algo que yo viví en directo,
que es el día que él dice que el Partido Socialista implosionó, el aciago 1 de octubre. Él lo cuenta porque se lo han contado. Yo estuve allí todo el rato y por lo tanto no necesito terceras versiones, ¿no? Y hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. Algunas están en la solapa, por ejemplo, de llamar a las urnas clandestinas. Ese adjetivo sobra completamente cuando se refiere al intento frustrado de hacer una votación en urna, es decir, secreta, sobre la decisión que se sometía al Comité Federal. Aquello fue un caos, estuvo mal planificado, mal organizado, pero en ningún momento fue un intento de hacer una votación clandestina en el sentido que se le da en algunas páginas del libro, contado por alguien que lo pretendió presentar como un intento de hacer un pucherazo. Yo estaba allí, eso no fue así, fue más bien una torpeza, un error, pero en absoluto tenía la intención de hacer nada clandestino. Y hay otras cosas, por ejemplo, cuando citas que presentar, no lo dices porque lo dice otro, ¿no?, que presentar como el rojo del partido a una persona que como solución a la crisis política ha presentado un pacto con Ciudadanos, añades, es de traca. Pero tendrías a continuación que describir por qué fue así. Porque a Pedro Sánchez no le dejaron más alternativa, porque el Comité Federal aprueba una resolución que le prohíbe no solo pactar con los apestados independentistas, sino incluso hablar con Podemos. Lo has citado, que no se podía hablar con los otros, tampoco con vosotros. Y claro, pues si no puede hablar con nadie más que con Ciudadanos, pues habla con Ciudadanos. ¿Qué remedio le queda? No tenía otra solución. Bueno, hubiera tenido otra solución, de la que no hablas, que era simplemente decirle al Comité Federal, con esas cartas no juego. Está claro que lo que me estáis diciendo es que no queréis que intente formar un gobierno alternativo, porque si no puedo con fulanito, y no puedo con venganito, solo puedo con sutanito, que no suma, lo que me estáis diciendo sin quererlo decir es que no hay gobierno alternativo. Y yo creo que el libro de alguna manera rezuma este estado de espíritu dentro del Partido Socialista, que yo creo haber adivinado desde el principio. Dentro del Partido Socialista no se quería formar gobierno. No querían. Y desde fuera del Partido Socialista tampoco. O sea, Podemos no quería formar gobierno ni dejar que formara gobierno el Partido Socialista, y desde dentro del Partido Socialista el entusiasmo era descriptible. Ahora, como eso queda feo de decirlo, pues todo el mundo se refugió en los non-dit, que dicen los franceses, ¿no?, en los no dichos. En el Comité Federal todo el mundo aplaude cuando se dice no a Rajoy. No existe ningún récord donde se diga, se escuche a ninguno de los líderes territoriales decir no, hemos de buscar una solución distinta del no es no. Ahora, inmediatamente después, en la calle todos dicen lo contrario. Yo nunca pensé que fuera posible hacer un gobierno, que Podemos facilitara la formación de un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Honestamente, nunca pensé que eso pudiera ocurrir. Porque tenían otras intenciones y otros objetivos. Pero el problema es que desde dentro tampoco se quería. Y claro, si desde dentro no se quiere, desde fuera tampoco, pues la misión es imposible. Y por eso tu descripción detallada, a veces muy psicológica, ¿no?, muy en coordenadas de clara y descarnada lucha por el poder, ¿no? Yo te apoyo a ti para que luego tú me apoyes a mí, pero como tú no me apoyaste a mí, ahora yo apoyo. El amigo de mi enemigo es mi enemigo, no sé cómo lo diría Rajoy, pero es una cosa así de enrevesada, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? O sea, un día yo te apoyo y me apoyo, pero al día siguiente cambio de alianzas y donde eras mi amigo pasas a ser mi adversario, etc. Es evidente que Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General conducido por un grupo de secretarios generales. ¿Lo cuentas? La famosa reunión, el no sirve pero no sirve, en fin, no sé si esas cosas son ciertas o no, pero tienen visos de verosimilitud. Y Pedro Sánchez firma su condena de muerte el día que decide presentar su candidatura a la presidencia del gobierno sin pedir permiso para ello. A partir de ese día se le vuelven en contra todos los que le habían llevado a la Secretaría General, porque no le habían llevado para eso. Y la cosa acaba como acaba, mejor dicho, acabó como acabó,
porque como sabéis, hace falta otro libro para explicar cómo ha acabado. Porque este libro sí que sería interesante, ¿no? Ese sí que sería un case study de la ciencia política, como partiendo del 0 Fahrenheit, o sea, del 0 absoluto, sin ninguna ayuda, con todo el mundo en contra, con todos los prebostes del partido, desde el más antiguo de ellos hasta los más actuales, con todos los medios de comunicación, con todo el poder económico y fáctico en contra, con toda la organización, en circunstancias mucho más difíciles que en mis primarias del 98, consigue ganar por mayoría absoluta. Y con candidatos que obtienen menos votos que avales, lo cual exige alguna reflexión sobre las razones por las cuales tales cosas ocurren. Pero eso es otro libro. Alguien lo escribirá. Tú en este libro lo que has escrito, y completando un poco lo que yo también he querido escribir, es cómo el Partido Socialista se resquebraja, y se resquebraja por pura y simplemente dos razones, al menos. Una, la lucha interna por el poder. Quítate tú que me pongo yo. Y eso es muy poderoso. Y la segunda es la distinta concepción de una política de alianzas, que responde a esa competencia sana del liberal Errejón, es decir, la competencia. Pues claro que hay competencia, si peleamos por el mismo espectro sociológico, si el Partido Socialista, hombre, no, pregúntaselo, especialmente en Andalucía, si el Partido Socialista y Podemos no están disputándose un voto que ha emigrado de uno al otro. Por cierto, mis hijos no son de Podemos, lo aclaro porque lo dije en el sentido generacional de la palabra, como todo el mundo puede entender, pero ellos se sintieron aludidos y me han pedido una aclaración. Pero claro que ha habido una emigración generacional. Si no hay más que ver las curvas de la distribución del voto por edades, son dos rectas que se cruzan. Es brutal. Cualquier descripción estadística de la distribución del voto por edad demuestra como el Partido Socialista y el Partido Popular van así y Podemos y Ciudadanos un poco menos van así. Es generacional. Lo de territorial es más discutible, pues, aunque evidentemente tenemos un problema territorial que creo que dificulta enormemente el intento de formar un gobierno alternativo para España. Yo no calificaría dentro de las filas de los progresistas a personas como Carod Rovira, por ejemplo. Yo los excluiría de esta calificación. Y el tema sobre la plurinacionalidad no es de ahora. Hace mucho tiempo que los socialistas hablamos de eso. Felipe González ha escrito un artículo en un periódico que en su día fue de referencia, donde dice claramente: reconocer el carácter plurinacional de España es la mejor garantía de nuestro futuro. Lo dice Felipe González y la gente o se calla o aplaude, pero lo decimos otros y se monta una escandalera considerable, ¿no? Pero decimos lo mismo. Decimos lo mismo, ¿no? Y hay que reconocer que este es un tema donde la polémica está servida. Yo soy agnóstico en materia de nacionalismos, pero sé que hay mucha gente que no lo son en este país. Es un tema que tenemos que abordar y el libro lo trata, quizá no con la profundidad suficiente. Explicas muy bien todos los enredos de familia del Partido Socialista. Muy bien. Yo te apoyo, tú no me apoyas, yo quiero sin primarias, si hay primarias no voy, quiero que me aclamen, prefiero los congresos, es más democrática una cosa que otra. Hombre, no explicas, por ejemplo, cómo funciona el sistema para elegir delegados de los congresos, porque ahí está la clave de la diferencia. La democracia representativa está muy bien siempre que los representantes sean representativos. Pero si los representantes no son representativos, no es democracia representativa, es despotismo ilustrado, que es lo que muchas veces tenemos nosotros. Y eso tiene mucho que ver con el método, con el procedimiento y con las prácticas a través de las cuales se eligen los representantes de la vieja usanza congresual. Pero yo creo que la participación directa ha llegado para no desaparecer, que de repente decirles a la gente que afiliarse a un partido político pues no le da derecho a participar directa y activamente en los temas fundamentales. Cuando se plantean cosas como solicitar a los militantes si están de acuerdo o no con un pacto de gobierno, por ejemplo,
algunos se rasgan las vestiduras. Es un síntoma claro de podemización. O sea, se me ha llegado a decir, te estás podemizando. Yo, que soy un socialdemócrata clásico de toda la vida, me estoy podemizando. ¿Por qué? ¿Por proponer lo mismo que hace el SPD? Porque es que el SPD, cuando llega a un pacto de gobierno con los cristianos-demócratas, los somete al refrendo directo de todos sus militantes. El SPD, que no es precisamente un partido susceptible de confundirse con ningún movimiento populista. Entonces, lo que es bueno para el SPD aquí es herejía. ¿Por qué? Y a pesar de que los militantes votan y lo aprueban, hay un grupo de diputados del SPD que aducen razones de conciencia para no aprobar el pacto con los cristianos-demócratas y votan en contra. Y no pasa nada. Y no pasa nada, porque las cosas se aceptan. Mientras que aquí, la consulta anatema, y una vez decidido lo que hay que hacer, lo tienen que hacer todos por disciplina de partido, y la objeción de conciencia no cuenta. Bueno, todos sabemos las razones que había detrás, no las explicas, pero sería otro tema a desarrollar, por las cuales se exige que todo el grupo, algunos no lo hacen, apoyen la abstención. Yo debo reconocer que fui de los primeros que dije que esto no tiene más salida que una abstención negociada. Creo que fui el primero, incluso antes que Felipe González, que ya será antes. Y acabé votando en contra. Y acabé votando en contra porque ya no estábamos votando eso, ya no había nada que negociar. Y la gran pregunta que quedará para la historia es por qué no fue posible llegar a una alternativa de gobierno que inevitablemente tenía que haber puesto en un mínimo común denominador a Ciudadanos y a Podemos. Y yo creo que ahí se perdió una ocasión histórica. Podemos hubiera podido ser en este momento el líder de la oposición de izquierdas a un gobierno que no hubiera sido un gobierno revolucionario, sin duda, pero que hubiera sido mucho mejor que el que tenemos. Que hubiera abierto muchas puertas al cambio, que hubiera hecho medidas de política progresista muy consistentes. Pero no se quiso y se prefirió tácticamente forzar unas segundas elecciones. Se puede decir, sí, pero es que empezasteis tanto con Ciudadanos, y ahí fue el gran escollo. A lo mejor Pedro tenía que haber rechazado eso, como dije al principio, pero no le quedó más remedio. Si solo puedo negociar con Ciudadanos, pues negocio con Ciudadanos. Luego, claro, en la segunda vuelta sí que se negoció con Podemos. No se cambió la resolución, pero hubo negociaciones. No sé cuán intensas y profundas fueron, porque yo no estuve. Yo en mi libro solo hablo de lo que conozco de fuente directa, que es mi experiencia personal. Y en mi experiencia personal estaba claro que desde dentro del Partido Socialista actores muy poderosos no querían que se formara un gobierno, y nadie mejor que el propio presidente de la gestora ha explicado por qué. Lo ha dicho con las mejores palabras posibles, ¿no? Cuando ha dicho todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Pero nadie lo quiso decir porque sabía cuál sería el coste orgánico que pagaría cara a sus futuras ambiciones políticas. No sé si se da cuenta, pero refrenda la frase de Juncker cuando dice todos sabemos las reformas que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo hacerlas y después ganar las elecciones. Pues es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo. Todo el mundo miró para otro lado, todo el mundo dejó jugar. No explicas bien lo de la única autoridad. La autoridad competente. Bueno, yo no quiero establecer analogías con nada, ¿no? Pero no explicas bien lo de la única autoridad. Y creo que es importante, porque eso demuestra la dinámica en la que estábamos metidos. Porque tú explicas el Comité Federal, pero deberías explicar cómo empezó. Y empezó con la presidenta de la mesa del Comité Federal diciéndonos: aquí serán las cosas como yo diga, porque soy la única autoridad. No me estoy inventando nada, ¿no? Y a continuación ya todo fue cuesta abajo, porque una asamblea de un montón de personas no puede funcionar mínimamente bien si no se sabe quién la dirige.
y los miembros de la mesa estaban discutiendo entre ellos sobre si había una única autoridad, que era la presidenta, o era un órgano colegiado donde había tres que tenían que ponerse de acuerdo sobre cómo organizar aquello. Yo me preguntaba qué me hubiera pasado a mí cuando era presidente del Parlamento Europeo si me siento en la mesa de la presidencia del Parlamento Europeo, conmigo y con los vicepresidentes, y les digo, yo soy la única autoridad, aquí os voy a escuchar, pero no os voy a hacer caso, haré lo que a mí me parezca. Vamos, si la presidenta de las Cortes dijera algo parecido en la mesa. Bueno, pues estas son las cosas que demuestran el deterioro al que habíamos llegado sobre los elementos fundamentales de cómo funciona una organización. También creo que te equivocas cuando dices... Esto es una presentación de un libro como Dios manda. No, pero el libro está muy bien, El libro está muy bien, está muy bien y es de lectura interesantísima. Pero cuando dices, había que haber reunido la comisión de garantías y no se quiso reunir porque tal y cual. No. La comisión de garantías no tiene ninguna capacidad para resolver los problemas de interpretación estatutaria en las que estábamos metidos. La comisión de ética y garantías, que así se llama, está para dilucidar los problemas de relación entre un militante y la organización, no para interpretar los estatutos. Eso lo hace un tribunal constitucional y la Comisión de Garantías es más bien una especie de defensor del pueblo, como explicó muy bien, por cierto, en el Comité Federal nuestro compañero Pérez Tapias. Se levantó y dijo, ¿pero qué Comisión de Garantías? La Comisión de Garantías es un defensor del pueblo. ¿Dónde está aquí el problema entre un elemento del pueblo y la organización? Aquí necesitamos un tribunal constitucional que no tenemos y lo necesitamos. Un órgano de interpretación estatutaria que nos diga qué es lo que está pasando y quién tiene la razón a la hora de interpretar lo que se tiene que hacer. Y yo sigo pensando que nosotros no cumplimos con nuestros estatutos. La propuesta del secretario general era la buena. Ha dimitido la mitad más uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva y los estatutos, en este caso, dicen claramente que hay que convocar un Congreso Extraordinario. No lo pueden decir más claro. El Comité Federal deberá convocar un Congreso Extraordinario. Y deberá es un verbo imperativo. No dice podrá pensar si lo convoca o no, dice deberá. No dice cuándo. Se puede discutir la fecha, pero no el qué. Pero en fin, las cartas estaban desde un principio echadas y el objetivo fundamental era conseguir un cambio que permitiese una abstención en la que ya no podíamos negociar nada, casi teníamos que pedir por favor a Rajoy que no aprovechara la ocasión para convocarnos anticipadamente a unas elecciones y cogernos de determinada manera. Eso es lo que cuenta el libro y muchas cosas lo cuenta precisamente, otras merecerían un desarrollo mayor, pero con lo que hay más que suficiente para entender lo que ha ocurrido. Y ahora lo importante es entender qué es lo que va a ocurrir. Y algo de eso hay en semilla en las páginas de este libro, ¿no? Porque en el fondo seguimos discutiendo las tres cosas. ¿Cuál es la política de alianzas dentro de la izquierda? ¿Cómo y con quién nos aliamos? ¿O es que no hay alianza posible dentro de la izquierda y hay que ir a gobiernos de neocoalición con la derecha, pseudo coalición con la derecha, que es lo que practicamos en Europa? En Europa hoy hay una pseudo gran coalición protagonizada hasta ahora por Schulz y por Juncker. ¿En España es posible? Está sesgado y marcado por la cuestión territorial, sin duda alguna, pero hasta qué punto, de qué manera, desde luego lo de con Podemos no se habla, esa absurda limitación puesta por el Comité Federal, eso hay que olvidarla, porque eso no, por supuesto que se habla, o es que no habláis para formar gobierno en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Barcelona. O sea, no entiendo por qué sí se puede hablar a nivel local y regional, en cambio no se puede hablar a nivel nacional. ¿Qué diferencia hay, no? ¿Qué política de alianzas? ¿Qué concepción de Estado? ¿Cómo concebimos el Estado?
O sea, y hay una diferencia muy importante entre las dos grandes formaciones de la izquierda, entre Podemos y el Partido Socialista, a pesar de que se haya dicho lo que se ha dicho sobre el carácter plurinacional del Estado, hay una enorme diferencia sobre la concepción del Estado. No sé si es salvable, pero desde luego la resolución del Comité Federal de decir no se puede hablar con Podemos hasta que Podemos no renuncie a apoyar el referéndum de autodeterminación en Cataluña tampoco lleva a ninguna parte, como ha quedado demostrado. Y la tercera cuestión es la del modelo económico de desarrollo de este país. Está claro que a este país la crisis le ha laminado su estructura social como a ningún otro en Europa, porque era muy frágil, porque se sostenía sobre un crecimiento artificioso basado en un sector vulnerable como es la construcción. Nos han salvado las guerras de nuestros vecinos. Desgraciadamente para ellos y afortunadamente para nosotros todo el Mediterráneo está en guerra y eso empuja a todos los turistas del mundo hacia España y eso nos ha mantenido a flote en la economía. Pero tenemos una revolución digital a la vuelta de la esquina que tendrá efectos tremendos sobre el empleo y sobre estas oportunidades industriales, y de eso se habla muy poco, por no decir nada. Las élites políticas siguen discutiendo sobre el sexo de los ángeles en vez sobre cuestiones tangibles, inmediatas, de una trascendencia imperiosa sobre los niveles de empleo de una sociedad que ha cegado el futuro de sus jóvenes como ninguna otra sociedad en Europa. Bueno, y ahí es donde la nueva izquierda tendrá que demostrar que tiene alternativas, porque lo de aumentar el gasto público, ya va un exsecretario de Estado de Hacienda, pues está muy bien, pero resulta que hay que financiarlo. Y no vamos a reinventar a Keynes estas historias a estas alturas de la vida, porque los mercados financieros están allí poniendo límites a las posibilidades de endeudamiento, y lo dice un keynesiano convencido. Yo no soy partidario de las políticas de déficit cero, me parece una aberración económica. Los déficits tienen que ser cero al final de un ciclo, no año a año, ni día a día, ni semana a semana. Pero las invocaciones de la redistribución que no se basen en una capacidad de crear un modelo productivo distinto del que tenemos, no quiero descalificarlas, pero desde luego no son una solución para nada. La izquierda es capaz de construir una alternativa en este terreno, está por demostrar. Y eso también seguramente tendrá que ser objeto de otro libro, porque ha pasado lo que no esperábamos. Ha pasado algo que estaba fuera del guión. Cuando el día 1 de octubre se decía hay que liquidarle, si nos hubieran dejado mirar por el ojo de la cerradura del tiempo y hubiéramos podido ver que unos cuantos meses después el liquidado volvía con mayoría absoluta, pues nos hubiéramos llevado todos una sorpresa, como supongo que te llevaste tú antes de acabar de escribir este libro. O sea que tienes materia para el siguiente. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que primero de esta mesa salen 3 o 4 libros ya, que siempre es bueno tener ideas nuevas y además yo quiero en primer lugar agradecer a Pepe Borrell y a Íñigo Rejón que estén aquí, porque los considero a ambos pues algunas de las mentes más lúcidas y brillantes que están en la política española, con sus diferencias ideológicas, programáticas, de origen, generacionales, etc. Se lo agradezco mucho y además tengo que decir que como ha apuntado Pepe, yo me sentía mal cuando le propuse presentarlo, porque es verdad que él me propuso justo presentar el suyo y después de consultarlo con la editorial digo, es que sale a la vez y puede ser confuso y me dicen que es un lío, y yo no cumplí y él ha cumplido. Bien es verdad que se ha vengado. Bien es verdad que se ha vengado, pero yo además debo decir, y no me desmentirá, que yo le dije, ¿quieres que haga hincapié en algo concreto? Y le dije, no, solo te pido que hagas todas las críticas que consideres oportunas. Porque, oye, yo es lo que practico en mi día a día, en el medio en el que me dejo la vida, que es Infolibre,
y por lo tanto no me gustan nada las presentaciones jabonosas, con lo cual yo asumo las críticas. Algunas de ellas sí quiero responderte luego porque me parecen muy interesantes y te explico por qué en algunas de ellas difiero de lo que has planteado. Y Íñigo ha apuntado cosas que me parecen fundamentales para entender lo que era mi propósito y el resultado en algo tan abierto, tan dinámico y tan convulso como es lo que ha pasado en la situación política en los últimos años, ¿no? Pero bueno, no quería, antes de empezar con lo que es el contenido, y procuraré ser breve a ver si nos da tiempo a un poco de debate, porque yo lo que me pide el cuerpo es que sigáis hablando y discutiendo vosotros, y yo desaparezco y que se vendan libros, si es posible. Parece mucho más interesante escucharos y que discutáis. Así que voy a procurar ser muy breve. Sí quiero agradecer también a la editorial A Planeta y especialmente a Ángeles Aguilera, que es periodista, es amiga desde los tiempos del viejo Informaciones, que veo aquí a nuestro primer jefe sentado, Pedro Cuesta, y le doy un abrazo desde aquí, el primer redactor jefe que tuvimos Ángeles y yo. Y yo reconozco que cuando me habían propuesto escribir libros, primero le tengo un respeto que roza el pánico al formato libro. Es decir, yo estoy acostumbrado de toda la vida a escribir artículos, a escribir reportajes, a escribir crónicas, a enfrentarme a la pantalla en blanco, pero no a que quede lo que es un libro, que se queda en la estantería, que te lo puede coger Íñigo Rejón o Pepe Borrell y demostrarte en 10 minutos que eres un perfecto ignorante sobre lo que has escrito. Lo otro como que queda ahí y es más pasajero, es todo más difuso y más en la realidad digital que vivimos. Y yo le tengo un respeto profundo al libro y por lo tanto soy culpable además de que haya salido en la fecha que ha salido porque me retrasó muchísimo. Es decir, esto empezó hace 3 años, cuando Ángeles se empeñó en que debía escribir un libro de actualidad, que en principio iba a ser sobre el nacimiento de Podemos. Y fíjate lo que hemos llegado, ¿no? Y al final es verdad que cuando ocurrió todos los sucesos de 2016 y muy especialmente a raíz del Comité Federal del 1 de octubre, pues ya me sentí comprometido a cumplir el compromiso que había adquirido mucho antes, ¿no? Y ahí sí que tengo que agradecer también a mis compañeros y compañeras de Infolibre que, bueno, pues me han ayudado en el sentido de que he aprovechado en estos últimos meses todos los pocos días libres que tenemos, los insomnios, los fines de semana, etcétera, y especialmente a Manuel Rico, que le ha tocado redoblar el esfuerzo para que yo pudiera cumplir este compromiso lo mejor posible. De modo que no era intencionado para nada que salieran las fechas justo previas a las primarias del PSOE. Y es verdad, como apunta Pepe, y ya resuelvo una de las cuestiones, para mí fue una sorpresa el resultado, no que ganara Pedro Sánchez, sino que ganara con la contundencia, con la diferencia y con la brecha tan clara con la que ha ganado, ¿no? La posibilidad de que ganara no, porque bueno, además los que arriesgamos constantemente en los artículos, en los debates y tal, pues vamos discutiendo día a día, ¿no? Y es verdad que a mí me sigue sorprendiendo en ese sentido la ceguera que han demostrado y siguen demostrando las élites políticas, económicas, mediáticas, a la hora de percibir la realidad, creo, de lo que son los electorados, la calle, como lo queramos llamar, ¿no? A ver, yo lo que he intentado con este libro, efectivamente, es un relato periodístico. Es decir, yo cuando en la introducción digo que no es para nada un ensayo histórico, no es un ensayo político, no es un ensayo, no me atrevería ni a amagar con eso, un ensayo psicológico, porque aunque conozco creo que a todos los protagonistas que aparecen en el libro, de los diferentes grupos políticos, no me atrevería a hacer un análisis desde el punto de vista psicológico de por qué a veces las personas actúan como actúan. Es verdad que los comportamientos y los enfrentamientos absolutamente personales tienen mucho que ver con todo lo que ha ocurrido a mi juicio. Y he procurado narrarlos porque me parece que, igual que no he querido caer en ningún momento en las cuestiones de intimidad o los cotilleos, o etcétera, sí me parecía importante reflejar lo que ha sido claramente un enconamiento, y además cada vez mayor, que se ha ido multiplicando y creciendo entre distintos sectores del PSOE. Y diría que en toda la narración que procuro hacer en paralelo también de lo que ha sido la evolución de Podemos, creo que ha habido algo de eso, y Íñigo sabe mucho más que yo, obviamente, y Pablo, claro. Pero yo he procurado narrar lo que he visto, escuchado
y leído y documentado, ¿no? En el libro, aparte de intentar reconstruir con los datos y los documentos, y parte de ello, que es de conocimiento público, parte de lo que hay aquí, es algo que hemos ido todos viendo cada día, leyendo en los periódicos, en los blogs, en los digitales o escuchando a sus protagonistas. Creo que era interesante armar un relato conjunto, de corrido, digamos, con la intención no de ser completo, pero sí de tener una estructura que permitiera ver hacia atrás lo que ha ocurrido aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Que era lo que creo que a todos nos preguntaban en los ascensores en los últimos meses de 2016. ¿Qué ha pasado aquí para que haya habido 2 citas electorales, haya surgido un movimiento político que ha conseguido más de 5 millones de votos, que hemos asistido a los mayores escándalos de corrupción que se recuerdan en democracia y no ha habido un cambio de gobierno? ¿Qué ha pasado aquí? Y a esa pregunta yo he intentado responder modestamente, con datos, con documentos, y añadiendo, que me parece que es lo que puede ser el valor añadido, digamos, del libro, que eran las conversaciones que yo he tenido personalmente durante todo ese periodo con la mayoría de los protagonistas. Y eso, tengo que decir, perdón, que, bueno, hasta ahora, en este mes y pico desde que salió el libro, para mí una de las mayores satisfacciones es no que haya, que los hay, errores puntuales, y de hecho en la segunda edición que acaba de salir he corregido 3 o 4, de detalles puntuales, pero sí que hasta ahora no he recibido ningún mensaje que diga esto que cuentas aquí no es verdad, en el sentido de las conversaciones que yo he tenido con los protagonistas y he intentado trasladar lo más fidedignamente posible al libro, pues nadie me ha dicho, oye, yo no recuerdo que habláramos de esto, o no es como tú lo has contado. Y para mí eso sí es importante, porque en eso, Pepe, permíteme que el ejercicio interesantísimo, además, que yo he leído en Los Idus de octubre, que es un libro para mí imprescindible en cuanto a los acontecimientos que están también en este libro, es muy complementario y muy interesante. Pero claro, tú no has tenido toda la libertad de actuar, escribir y hablar de parte. Digo de parte en el sentido más positivo, diciendo, ya, yo voy a explicar lo que ha pasado con Pedro Sánchez y dejando claro desde el minuto 1, yo he estado con Pedro Sánchez por esto y por esto. Yo he procurado alejarme, como periodista que soy y que intento cumplir mi oficio, también en formato libro, alejarme de ese compromiso, digamos, e intentar narrar lo que ha ocurrido desde los diferentes puntos de vista de los actores, tanto en el PSOE como en Podemos, como en Izquierda Unida, que también, que no lo hemos mencionado aquí, pero me parece que es un factor importante en todo lo que ha ocurrido, ¿no? Por supuesto, yo soy el único responsable de los errores o de la fidelidad o no del traslado de esos testimonios. Algunos creo interesantes y algunos han salido publicados en algunos medios, porque, como decía Íñigo muy bien, a mí me ha pasado lo mismo. Es decir, cuando he hecho el ejercicio de escribir todo esto, yo mismo me he visto diciendo, pero es que esto, claro, cuando el mismo día estaba ocurriendo algo en la sede de Ferraz, en el PSOE, y estaba reunido el Consejo Ciudadano de Podemos el mismo día, a la misma hora, discutiendo cosas muy importantes sobre la hoja de ruta a seguir, digamos, pues es que cuando están pasando las cosas, uno no es tan consciente de ello. Tampoco el periodista, no solo los políticos, sino cualquiera. Aquello que decía Albert Camus, ¿no? Al fin y al cabo somos, o procuramos ser, historiadores del día a día, y cuando te alejas un poco y entras con cierta perspectiva, pasado un tiempo, en los acontecimientos, en los testimonios, en los datos, en las notas que has ido tomando, es verdad que te permite hilar y relacionar unas cosas y otras, y es un ejercicio, creo que interesante, porque puede hasta variar la percepción de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo muy concreto en la referencia que he hecho a Izquierda Unida. La víspera de la gran marcha convocada por Podemos en enero, el 30 de enero, si no recuerdo mal, 31 de enero de 2015 en Madrid. Sí. La víspera vino a Madrid, invitado a la gran marcha de Podemos, Jean-Luc Mélenchon, el líder de la izquierda francesa. Y nos invitaron a un pequeño grupo de periodistas franceses y españoles, y había algunos dirigentes de Izquierda Unida, el propio Alberto Garzón, y luego llegó también Manuel Monereo
que entonces estaba en la dirección de Izquierda Unida y hoy es diputado de Podemos, de Unidos Podemos. Bueno, éramos un grupo pequeño para escuchar a Mélenchon y el análisis que hacía de lo que estaba pasando aquí, en Francia, en Europa, de la crisis de la socialdemocracia y de la izquierda en general, ¿no? Y a mí me pareció en aquel momento interesante, pero no tanto como lo he percibido después al ir viendo lo que había ocurrido en Podemos, en Izquierda Unida, etc. ¿Por qué? Porque en esa cena, en aquel momento, Alberto Garzón explicaba que tenía que rechazar la iniciativa o la oferta, digamos, de Podemos, de que Izquierda Unida, quien quisiera, se sumara al proyecto de Podemos, lo calificaba como OPA hostil, ¿no? Y lo rechazaba. Y reivindicaba que Izquierda Unida tenía que seguir aspirando a conseguir el voto de los pobres de este país, de los excluidos, ¿no? Y Jean-Luc Mélenchon, con una claridad, porque además habla español perfectamente, lo que quiere, mi percepción fue que lo que quiere este hombre es retirarse y ver la Alhambra desde un piso cercano, era su aspiración, y luego también se ha llevado la sorpresa de que ha sido la recuperación de un liderazgo político, lo que ha pasado con él mismo en Francia, ¿no? Bueno, en aquel momento le dijo: Alberto, no te engañes, los pobres no votan, lo que hay que hacer es conseguir llegar al poder y luego tomar medidas y aplicar políticas que traigan a los pobres y a los excluidos a las urnas, que eso es lo que ha ocurrido, y ponía referencias de Latinoamérica. Es decir, dicho de otra manera, él planteaba: el diagnóstico acertado es el de Podemos, quien ha hecho el diagnóstico de lo que ha sido el 15M y quien está en la calle, quien ha arrastrado a los movimientos sociales, cívicos, etcétera, es Podemos. Lo que no tiene Podemos es una estructura política, que sí la tiene Izquierda Unida y la tiene el PC. Por lo tanto, lo que planteaba claramente es: esa es la vía. Y los sucesos que ocurrieron muy posteriormente, no mucho, no muy posteriormente, sino en las siguientes semanas y meses, más bien van por ahí, ¿no? Han ido por ahí en parte y han provocado además algunas de los conflictos internos en Podemos. Yo creo que no se puede entender la fractura del PSOE sin trasladarse a mayo de 2010, cuando Zapatero tomó las primeras medidas, los recortes de sueldos de funcionarios, la congelación de las pensiones salvo las no contributivas, etcétera, ¿no? No se puede entender sin explicar la sucesión en Rubalcaba. Es decir, en ese momento estaba la opción protagonizada por Carme Chacón, estuvo el Congreso de Sevilla, y yo, por limitarme a un dato simplemente, en el libro aparecen dirigentes del PSOE que hoy reconocen que en su día apoyaron a Rubalcaba, pero que pasado un tiempo llegaron a la conclusión de que había sido un error, de que eso había supuesto un salto hacia atrás. Es decir, en lugar de en ese momento afrontar una renovación necesaria, una regeneración, etcétera, pues lo que supuso esa apuesta fue un salto, un bloqueo como mínimo en el partido. Hay que recordar que es en esa etapa, en la de Rubalcaba, en la que se produce la mayor caída de votos en el PSOE. No fue en la de Pedro Sánchez, sino en la de Rubalcaba como secretario general. Obviamente no se puede entender esto sin volver al 15M y sin ver luego el nacimiento de Podemos. Al mismo tiempo, no se puede entender el nacimiento de Podemos sin la cerrazón de Izquierda Unida y su negativa a abrirse a los movimientos cívicos del 15M, a una renovación profunda del PC, de sus cuadros y dirigentes. Creo que no se puede entender. No habría surgido de la misma manera, desde luego, Podemos, o en el mismo momento, si Izquierda Unida hubiera afrontado ese contexto de otra manera. No es posible, yo creo, entender la disputa entre Sánchez y Díaz sin conocer efectivamente cómo llegó Pedro Sánchez a la Secretaría General, aquella reunión del Hotel de Pozuelo, la frase que citaba Pepe, que era aquello que dijo Susana Díaz a la salida, que, bueno, tengo que decir que está confirmada por dos asistentes a la reunión y no desmentida por Susana Díaz, con conversaciones distintas, ¿no? Y una vez publicado, que era aquello de: este chico no vale, pero nos vale. Y esa frase, a mi juicio, es verdad que resume totalmente la visión, la óptica que tiene Susana Díaz sobre el papel que a su juicio debe jugar, o a su interés, debe jugar Pedro Sánchez en el PSOE. Claro, es que eso que apuntaba Pepe, de que Pedro Sánchez decide
optar a la candidatura de la presidencia del gobierno, ocurre un mes después de ser elegido secretario general. Es decir, fue casi inmediato. En el primer Comité Federal, que se celebró en septiembre, que no estaba Susana Díaz, estaba en un viaje en Marruecos. Y ahí se produce una fractura ya en la confianza que hubiera, aun con esa visión que tenía Susana Díaz sobre Pedro Sánchez, se produce una fractura y un inicio de una desconfianza que a partir de ahí solo hace que agrandarse, que ensancharse, ¿no? Yo creo que no es posible entender esa desconfianza surgida en el seno del PSOE sin conocer esos primeros movimientos de Sánchez y la conclusión de Susana Díaz de que existe una traición a los compromisos adquiridos, aunque no estuvieran explícitamente escritos, ¿no? Se decía, bueno, esto es provisional, es una cosa transitoria, guárdeme la silla y ya veremos quién es el candidato o candidata a la presidencia del gobierno. La profundidad de esa desconfianza yo creo que no se entiende tampoco sin recordar lo ocurrido con Tomás Gómez en Madrid. Es que es verdad, y yo sé que esto a quienes han vivido de una manera casi épica en la evolución de Pedro Sánchez, claro, no les gusta que se recuerde, pero es que son los hechos, ¿no? Porque si se lee de corrido lo que ocurrió en esos años, resulta que lo que ocurrió con Tomás Gómez en Madrid, al margen de la valía, la talla política o los méritos de cada cual, pero esa operación es muy similar en algunos aspectos a la que sufrió el propio Pedro Sánchez posteriormente. Solo que en aquella ocasión, con Tomás Gómez, quien decidió, digamos, defenestrarlo fue el propio Pedro Sánchez, con la inestimable ayuda de las encuestas que aparecían en el diario El País, las acusaciones de corrupción que aparecían en el diario El País. Bueno, una encuesta fabulosa en la que a las pocas horas de ser defenestrado, sin que lo conocieran prácticamente ni algunos parientes suyos, apareció una encuesta en la que pues un porcentaje enorme de madrileños decían que era la mejor decisión que se podía tomar para recuperar el voto socialista, ¿no? Lo digo porque sí me parece que en este ensayo, en esta crónica que yo hago, tiene una importancia, no sé calificar el grado, pero es que enfrentado a esos datos, documentos y a todo lo que había ocurrido, si no se explica bien la interdependencia entre el PSOE y el Grupo Prisa, el diario El País y Juan Luis Cebrián, no se termina de entender todo. Porque es así, y yo, vamos, en eso invito además a leer, que son muy interesantes, las memorias del propio Juan Luis Cebrián, donde él reconoce algunas cosas sobre su relación de amistad estrecha con Felipe González o con Alfredo Pérez Rubalcaba, y en los momentos fundamentales que yo he intentado resumir, a mi juicio, los principales, ¿no? Cuando había que tomar decisiones fundamentales en el PSOE, había iniciativas, decisiones editoriales o artículos en El País firmados o bien por Juan Luis Cebrián o por el propio Felipe González, etcétera, que indicaban las rutas al seguir, digamos, ¿no? Yo creo que es innegable que lo ocurrido posteriormente, y entro ya en lo que es el ciclo electoral, ¿no?, de 2016, claro que los poderes económicos, financieros, etcétera, no tenían el menor interés en que hubiera una sola posibilidad de un gobierno progresista en este país. Es que no lo ocultaron. Es decir, yo he asistido a varios actos en los que participaban y hablaban banqueros, empresarios, etcétera, que claramente decían nuestra prioridad es la estabilidad y consideramos que cualquier vía que lleve a una negociación entre PSOE y Podemos, y ya no digo nada sobre la posibilidad de un apoyo independentista, no nos interesa para nada. En eso fueron claros y creo que actuaron, además, para intentar evitarlo lo más posible, ¿no? Yo creo que en ese sentido no creo en las teorías conspiranoicas, que quede claro, ¿no? Pero sí me parece que es comprobable que los grupos de intereses económicos, financieros, mediáticos, defienden esos intereses por todas las vías que pueden y actúan. Y creo que la ciudadanía tiene el derecho
de conocer cuáles son esos movimientos que se han producido y cómo han podido influir en las decisiones políticas. Y a mi juicio han influido, ¿no? La presión desde la gran empresa, la banca o el poder mediático, creo que para evitar eso han sido insistentes. Apuntabas, Pepe, bueno, pues que efectivamente Pedro Sánchez quedó maniatado por el primer Comité Federal después del 20D. Y yo creo que es verdad. Se pusieron aquellas famosas líneas rojas y demás. No estoy tan de acuerdo en una cosa. ¿Pudo haber hecho algunas otras cosas? Yo creo que sí. Y a lo mejor en el día a día, en aquel momento, por supuesto hay factores que no se perciben igual. Pero pasado el tiempo, yo claramente he llegado a esa conclusión. ¿Por qué? Incluso aceptando la primera fase de desconfianza, es decir, surge las líneas rojas del Comité Federal, arranca una negociación, Pablo Iglesias da la famosa rueda de prensa mientras Pedro Sánchez está reunido con el rey y habla de una vicepresidencia, etcétera, etcétera. Esa desconfianza que se establece entre PSOE y Podemos, que ya venía de lejos, pero con esos factores se incrementa, bueno, puede justificar, no digo que no, el primer intento con Ciudadanos. Y quiero decir, empezar con Ciudadanos, ¿no? Porque estaba condicionado por el Comité Federal. Yo no creo que eso justifique tanto lo siguiente, y está narrado en el libro, ¿no? El único día, la única reunión mano a mano que tienen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que se produce, si no recuerdo mal, el 5 de febrero, creo recordar de memoria, a mí esa tarde me llama Pedro Sánchez y me dice, Jesús, tengo que decirte que la reunión, lo que yo he intentado trasladar a Pablo es que mi objetivo final es que se abstenga Ciudadanos. ¿De verdad le has explicado eso a Pablo? Sí, las cosas son complicadas, son difíciles, pero yo he intentado trasladarle esto. Yo hago lo que es mi obligación. Llamo a Pablo Iglesias y le pregunto, oye, en la reunión de hoy, ¿Pedro Sánchez te ha trasladado? Me dijo, no, eso es absolutamente falso. El siguiente ejercicio que hago es hablar con personas de los dos entornos, el de Pablo Iglesias y el de Pedro Sánchez, por ver lo que han trasladado ellos a sus propios equipos. Y llego a la conclusión de que no se ha producido eso, es decir, no se ha trasladado ese mensaje, o por lo menos no en esos términos. Pero en todo caso, para mí lo importante no es tanto eso, sino que cuando se nombra una comisión negociadora, como la que se nombró, de 5 miembros, que claramente sus perfiles son indicados para negociar con Ciudadanos, pero no tan indicados, no había nadie en esos 5 perfiles, digamos, que sirviera para tender puentes hacia Podemos. Por lo tanto, es claro que el objetivo prioritario es negociar con Ciudadanos, no con Podemos. Y además, una vez que fracasa la investidura, claro, yo reconozco que en ese momento a mí ese paso sí me sorprendió. Podría haber habido, en ese sentido, rectificaciones o intentos diferentes. Es decir, Pedro Sánchez podría haber convocado un comité federal después de fracasar aquella investidura, y podríamos hablar, y en esto hay detalles en el libro muy interesantes, sobre la cal viva, sobre, por cierto, hay un episodio que afecta a Íñigo que está contado en el libro, en el que Pablo Iglesias, expresando sus razones sobre la desconfianza que tiene ya hacia Íñigo Rejón, me dice aquello de, bueno, yo necesito al lado a alguien que cuando yo digo cal viva eche 3 palabras más, no que ponga gestos de no estar tan de acuerdo con esa expresión, ¿no? Bueno, lo que decía, podría después de ese fracaso de la investidura haber convocado un comité federal y decir, señores, esto que me habían indicado no es posible, como habréis visto. Por lo tanto, lo que propongo es intentar una negociación con Podemos y en estos términos que podría haber defendido perfectamente, es decir, no voy a buscar el apoyo de los independentistas y serán Ciudadanos y los independentistas quienes tendrán sobre sí el foco para decidir finalmente si hay una posibilidad de cambio de gobierno o no. Quiero decir, eso estaba en manos de Pedro Sánchez haber hecho ese intento. Creo que pasado el tiempo eso se puede analizar así. Pero lo que es indudable es que la desconfianza, la enorme desconfianza, es mutua. Íñigo lo ha apuntado y creo que eso es así. Creo que llegó un momento en que tanto PSOE, Pedro Sánchez, como Podemos, Pablo Iglesias, llegaron a la conclusión de que les iba a ir mejor en unas segundas elecciones que
intentando una fórmula de gobierno, que les iba a ir mejor electoralmente. Y ahí ya intento resumir la última parte del asunto, porque sí creo que es fundamental el análisis de lo que ocurre el 26J. Es decir, después del 26J se analizan los resultados y primero se demuestra que era equivocada la estrategia tanto del PSOE como de Podemos en ese sentido, puesto que los dos han bajado, más Podemos, perdió más de 1 millón de votos, y el análisis además de esa pérdida de apoyo de Podemos es fundamental porque creo que refleja muy bien las discusiones posteriores de fondo dentro de Podemos. Es decir, el Vistalegre 2 no se entiende sin volver al análisis de los resultados del 26J y por qué Podemos perdió 1 millón de votos. Ahí los diferentes análisis por parte de Íñigo, de Carolina Vescanza o de Pablo Iglesias creo que indican muy bien qué piensa cada cual y cuál es la conclusión compartida y las que no, ¿no? Es decir, si tenía más peso o menos el factor de la alianza con Izquierda Unida o el hecho de no haber conseguido una fórmula de gobierno y haber sacado el PP de la Moncloa, etcétera, ¿no? Me voy a saltar cosas porque si no, no va a dar tiempo a que comentéis. No van a leer el libro, ¿no? Claro, sí, tienes razón. Mira, en eso eres un experto. Yo, como es en ese sentido mi bautizo. A ver, ha dicho Pepe y tiene razón en una cosa clarísimamente, ¿no? Cuando dice Pedro Sánchez triunfa contra los poderes fácticos, económicos, financieros, etcétera, y da en ese sentido una lección de cómo ha sabido interpretar lo que quería la militancia y por lo que dicen las encuestas rigurosas, que yo en eso creo que hay encuestas fiables y otras que no, y es cuestión de estudiarlas, ¿no? Eso mismo le ocurrió a Podemos. Es decir, el que surja un movimiento político o una propuesta política que consiga un apoyo inesperado y de repente refleja o representa espacios muy amplios de la sociedad, es como surgió Podemos y es como Pedro Sánchez ha recuperado un liderazgo que es verdad que en los meses finales de 2016 nadie daba 1 euro por él, ¿no? Eso es así, me parece que es una lección y un factor indicativo de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Solo una idea para terminar, porque insisto, yo he querido hacer un relato periodístico y no, por supuesto, no me siento ni capacitado ni lo pretendo, no, es decir, me da hasta pudor decirlo, no puedo plantear cuáles son las soluciones, las alternativas, las opciones. No, yo solo después de todo ese ejercicio periodístico, insisto, y eso sí, con unos principios que yo no oculto, ni el medio en el que trabajo oculta, que son principios progresistas, claramente, a mí me da la impresión de que en todo esto ha habido una obsesión por los liderazgos personales, por las competencias entre liderazgos personales, y ha habido la obsesión de solucionar los problemas que iban surgiendo cambiando de liderazgos personales. En el PSOE ha ocurrido eso. Y a mí me parece que si somos coherentes con la lectura que se puede hacer de lo que está ocurriendo, y cuando digo lo que está ocurriendo me refiero a esa transformación generacional, a esos datos demográficos, territoriales, en qué están las clases urbanas de formación universitaria, dinámicas, que son los motores de los cambios, normalmente de los cambios sociales. Si leemos todo eso, a mí, modesto entender, quizá sea ya hora de pensar más en liderazgos colectivos, en equipos muy sólidos, muy potentes, que recuperen lo que a mi juicio es el factor clave que explica la crisis de la política y la crisis del periodismo, que es el déficit de credibilidad. Es decir, cuando yo escucho decir que la socialdemocracia no tiene un relato, creo que es mentira. Relatos hay y propuestas hay, como las hay en los nuevos movimientos que han surgido. Yo delante de Íñigo me cuesta decir que han surgido por la izquierda, porque ya sé que estamos en la defensa por abajo. Bien. Yo, como siempre he defendido, que no me importa tanto lo nominativo, sino sí lo que representa, y evidentemente surge desde la izquierda, se mire como se mire, creo que se conecta mucho más con la horizontalidad, con la transversalidad, pero no estoy hablando en eso de pérdida de componente ideológico, sino de la necesidad de abrirnos, de plantear cosas distintas que no pasan tanto, a mi juicio, por mesianismos, ¿no?, sino
sí por poner la prioridad en recuperar la credibilidad perdida. A mi juicio, lo más importante de lo que está ocurriendo es que, lo que ha pasado es que un señor al que definía Felipe González como el único animal que avanza sin moverse, que es el señor Rajoy, yo lo que planteo es, hombre, a lo mejor es que los demás se han movido en direcciones equivocadas, porque si no, no es tan fácil mantener, después de todo lo que ha pasado aquí, y después de algunas actuaciones en este ciclo que he intentado narrar, como es la espantada que dio y con la que metió en un lío a la propia Casa Real, y con la que la Casa Real se metió a sí misma en un lío institucional importante, que también he procurado narrarlo con cierto detalle, porque me parece que no se le dio la importancia debida, salvo algunos analistas, que por cierto algunos están allí presentes. Todo esto me parece que se resume en la desconfianza interna que ha habido en el PSOE durante estos años, la desconfianza mutua entre el PSOE y Podemos, y en ese sentido me parece que lo que sí creo que, a pesar de la lectura que puede ser amarga en cierto modo para cualquier persona progresista, releer lo que ha pasado dentro de los partidos y entre ellos, pues me parece que lo que es un intento de reivindicar la buena política y el buen periodismo. Eso es lo que he intentado, sinceramente. Luego, que lo haya conseguido o no, ya está en manos de los lectores, de Pepe Borrell y de todos ustedes. Es decir, que yo espero que en ese sentido los componentes críticos, que me estimulan además, pues creo que merece la pena que leamos todo con esa perspectiva crítica y complementaria, ¿no? Bueno, yo no sé si tenemos tiempo para un par de preguntas, por lo menos. Un par de preguntas. Yo es que además he visto en las intervenciones que iba haciendo Pepe Borrell, he visto a Íñigo tomando notas compulsivamente. Sí. Entonces, para dejar espacio para afirmar que yo estoy de acuerdo también con eso. Pero bueno, yo creo que si Íñigo tiene algo que aportar, y a mí es que es una pregunta que creo que como a mí me la hacen todos los días, quiero hacerosla, ponerla sobre la mesa y pediros, que ya sé que es difícil, pero que seáis breves en la respuesta. ¿Existe alguna posibilidad, por mínima que sea, de entendimiento colaborativo, como queráis llamarlo, entre las fuerzas progresistas, las de abajo o de la izquierda, para llegar a un planteamiento que pueda permitir, o a los electorados que reunís, pueda permitir un cambio de gobierno en este país? No eludo la pregunta que seguramente la pregunta más importante, pero creo que el libro da una pauta para responder. El libro hace y lo decía, una buena combinación entre contar las conspiraciones, que las hay, pero no reducir la política a conspiraciones. Digamos, cuenta claramente que quién habla con quién, qué diferencias hay, qué acuerdos, qué no acuerdos. En mi opinión, de forma bastante verídica. Hay muchas cosas que a mí se me escapan, y sobre todas esas cosas, sobre todo en lo relativo al Partido Socialista, he mantenido distancia en la presentación, fundamentalmente porque ocurren en casa ajena y hay que ser respetuoso, pero también porque el libro da en la clave para interpretarlo. Digamos, por encima de las cuestiones que son muy importantes, de animadversiones, de amistad, de acuerdos, de traiciones, de conspiraciones, sin esas no se entiende la política, pero solo con esas la política parece una película de James Bond y no se entiende que hay causas de fondo. Quiero decir, ¿qué sucede para que la misma persona, lo digo con todo el respeto, si es que más importante que los itinerarios individuales de las personas son las fuerzas sociales de fondo, qué sucede para que la misma persona que no puede nombrar a Podemos y que dice en una entrevista de televisión 7 veces yo nunca voy a acordar con los populistas y nunca puede nombrar a Podemos, un año y medio después de repente gane abanderando fundamentalmente el no ser una pata subalterna del Partido Popular y acercarse hacia nosotros? Pues me dan más igual las interpretaciones psicológicas. Cada uno las hará en su casa, pero yo no me meto. Creo que lo que sucede es que se mueven cosas por debajo. El 15 de mayo nos enseñó también a todo el mundo, a todos los que analizaban, hacían crónicas o investigaban, a no hacer una interpretación de la política solo cortesana. Solo una interpretación basada, digamos, en los acuerdos o desacuerdos, y a ver que a veces se mueven cosas, se mueven fuerzas, digamos, subterráneas, que después tienen manifestaciones diferentes, y si queréis, incluso manifestaciones contingentes. Hay gente que acaba jugando papeles en la historia que nadie lo habría dicho.
Y eso no tiene que ver sobre el juicio de esas personas, tiene que ver sobre fuerzas y cambios de equilibrios que me parece que sí que tienen un poco más de relevancia. Y en ese sentido el libro hace un buen mapa de relaciones entre actores que explican movimientos que no solo se pueden explicar por lo que ocurre en cada una de las casas. Esto es, una de las razones por las que, digamos, en mi intervención inicial no me metí en esas cuestiones internas, no es solo como por elegancia y por decoro, es también porque el libro creo que le dice algo a gente que no tenga interés en las cuestiones internas de los partidos políticos. A gente que tenga interés en saber qué pasó en nuestro país en los últimos años, por qué sigue gobernando Rajoy, qué posibilidades habría de que eso no sucediera. Con independencia de lo que piense, y no soy ingenuo, y el libro no es ingenuo con respecto a lo que pasa en cada una de las casas, o en cada una de las organizaciones y en sus vidas internas, pero que hay mucha vida fuera, y por tanto, una parte del, digamos, de esa respuesta, ¿es posible o no es posible? Pues quizás sorprenda que lo diga, digamos, ocupando la posición que ocupo y militando donde milito, pero una parte de eso dependerá también de la activación de la sociedad civil española. O sea, las organizaciones políticas hay que moverlas también. Hay que crearles climas, posibilidades, movilización, calor en un sentido, discusión, que ayuden a que se tomen determinadas decisiones y no otras. Yo creo que hay errores del pasado de los que se puede aprender. No me ha interesado, y por eso no me he metido, la discusión, digamos, la acumulación de culpas de por qué se formó o no se formó gobierno. Yo estuve desde el primero hasta el último día de las negociaciones. Yo estuve en una mesa en la que se nos aseguraba que no había ningún acuerdo paralelo, cuando 3 horas después se presentaba un acuerdo paralelo, supuestamente para durar una década y para revitalizar la transición para otros 40 años. Honestamente, es una discusión historiográfica. A mí me da un poco más igual. Y seguramente hay que abordarla, pero me da un poco más igual. Me da un poco más igual por qué se pudo o por qué no se pudo llegar a acuerdos. Solo diría que metodológicamente no establezcamos algunos elementos como hechos duros y otros como hechos variables. Por ejemplo, hecho duro. El Comité Federal pone una triple condición imposible. No a Rajoy, el Comité Federal del PSOE, no a Rajoy, no a ningún acuerdo con fuerzas que defiendan el derecho a decidir, efectivamente las fuerzas soberanistas catalanas y nosotros, y no a terceras elecciones. Cuando el Comité Federal pone eso, lo que está es intentando matar a una persona. No tanto por matar a esa persona o matar la posibilidad de un gobierno. Yo creo que no había interés en impedir cualquier gobierno alternativo. De hecho, el libro cuenta bien que sectores muy poderosos del empresariado español empiezan a vislumbrar la posibilidad de un gobierno de restauración sin Rajoy y empiezan a presionar para un gobierno de centro-derecha sin Rajoy. El miedo no era cualquier gobierno alternativo. Digámoslo claro, el miedo era que nosotros estuviéramos en un gobierno. Esa es la única condición imposible que se pone como línea roja que no se puede traspasar. Vale, yo entiendo que eso es un hecho duro. El Comité Federal fija esas 3 condiciones imposibles. Pero claro, no puede ser que esas sean hecho duro y luego, no sé, nuestra militancia vota que no al entendimiento con Ciudadanos y eso sea un hecho variable. Bueno, pues reconozcamos que hay veces que hay condiciones difíciles por las dos partes y que hay veces en las que, digamos, las piezas deberían encajar pero no encajan. Podríamos hacer una discusión que seguramente será más larga y yo no la quiero abrir sobre por qué y una especie de reparto de culpas. En mi opinión, tiene más interés abrir la discusión sobre cuáles serían las condiciones que nos permitieran, pues que seguramente el siguiente ciclo electoral que se abra, si no cambia nada, y eso es mucho decir en esta legislatura, pero si todo fuera como va hasta ahora, la única que sabemos con certeza, digamos, la apertura del ciclo electoral en el 19 en las municipales y autonómicas. ¿Qué transformaciones culturales, intelectuales, programáticas y de entendimiento hacen falta? Bueno, las europeas, sí, pero las europeas, digamos, tienen un efecto simbólico, pero me gustaría que tuvieran tanta capacidad de transformación de la vida de los ciudadanos como tienen las municipales o las autonómicas. Bueno, después de las europeas, cuando se abre el siguiente ciclo, ¿qué deberes hay que hacer entre la ciudadanía que quiera la posibilidad de construir un gobierno de regeneración democrática, de políticas económicas y sociales alternativas y de acuerdo territorial en nuestro país? Me parece que es más interesante fijar las cuestiones hacia adelante y yo creo que hay condiciones, que se han dado pasos modestos. Nosotros valoramos bien el cambio de posición con respecto a la cuestión del CETA, valoramos bien una cierta sensibilidad territorial mejor que parece que se adelanta, valoramos bien el acuerdo al que se ha llegado con respecto a la posibilidad de transformar Radio Televisión Española. Yo creo que hay cogidas con alfileres, con mucha prudencia, pero creo que hay buenos cambios modestos que se van dando, pero que, insisto, no se le pueden dejar a los partidos políticos, no se le pueden dejar a las organizaciones políticas y a las discusiones cortesanas. Es importante que haya una activación ciudadana de quienes quieren que eso sea posible para crear las condiciones que eso así sea.
seguramente la mejor, como antes he afirmado lo del liberalismo, cierro con una cita de Lenin para compensar, que esto debe ser la transversalidad. No hay política sin conspiración, pero solo los idiotas creen que la política es solo conspiración. Creo que eso en el libro está muy bien contado. No se entendería el ciclo político sin las conspiraciones. El que crea que es solo una película de espías y de conspiraciones no entendería, digamos, la encrucijada fundamental en la que en un momento dado los poderes establecidos ponen al PSOE, que es que le dicen: para salvar la gobernabilidad y apuntalar un edificio profundamente agrietado te tienes que suicidar electoralmente. Tienes que ocupar un papel que sabes que te va a matar electoralmente y lo tienes que hacer por responsabilidad de Estado y para apuntalar un sistema un sistema político que hace aguas. Y esa encrucijada es la encrucijada que produce muchas tensiones. ¿Esas tensiones tienen nombre, apellidos, historias de amores, desamores? Claro que sí, como en todas partes. Pero no es una historia de nombres propios. Es una historia de lo que sucede con el sistema político español y lo que puede suceder. Gracias. No, tampoco tengo tanto que decir. Creo que Íñigo en su larga intervención lo ha dicho casi no todo, pero en fin, muchas cosas interesantes, ¿no? Ya hubiera querido yo que la historia esta fuera una historia de James Bond. James Bond era un tío sofisticado, ¿no? Que ha estado a un nivel muy por debajo de lo que ocurre en las películas de James Bond, ¿no? Creo que utilicé una expresión para reflejar que sí. Vamos a ver, ha habido mucho de conspiración, ha habido mucho de política interna, ha habido demasiado. Yo creo que desgraciadamente hemos vivido, han tenido un papel exagerado, lo de quítate tú que me pongo yo, busco una alianza con este, que no con el otro, el conflicto, la lucha por el poder, ha tenido, y la pequeña conspiración de bajo nivel ha tenido demasiada importancia. Creo que los españoles se merecen algo más que eso y espero que el Partido Socialista sea capaz en el futuro de ofrecer algo más que ese conflicto de varonías y que vuelva a ser un partido más capaz de socializar la política, ¿no? En vez de protagonizar enfrentamientos clánicos en su interior, ¿no? Es un partido demasiado endogámico, demasiado encerrado en sí mismo, donde se asciende demasiado desde la primera juventud hasta la senectud, siguiendo una vía ascendente orgánica sin pisar nunca la sociedad civil, ¿no? Y creo que eso no es bueno para una organización política, hay que abrirse mucho más, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues mira, vivimos una época muy fluida en el comportamiento de los electores. La política se ha desociologizado. Antes había una correlación entre sociología y política. El obrero votaba a izquierdas y el burgués votaba a derechas. Bueno, hoy en Francia a Le Pen le votan fundamentalmente los antiguos votantes del Partido Comunista. O sea, la mayor parte de los obreros, lo que quede de tal categoría, resulta que vota a la extrema derecha. O sea que la política ya no se corresponde con la estructura de clases sociales que heredamos de la revolución industrial y de la posguerra. El electorado es mucho más fluido, no tiene lealtades adquiridas por la historia, escoge y cambia. Y Podemos ha representado un estado de ánimo de la sociedad española. O sea, antes que ser una organización política en el sentido clásico de la palabra, ha representado un estado de ánimo, de cabreo, de frustración, de rechazo de la sociedad española que ha provocado este movimiento de péndulo que de repente, de la noche a la mañana, hayáis tenido 5 millones de votos. Eso tiene explicaciones muy relacionadas con el impacto de la crisis económica y con la incapacidad que han tenido los partidos socialdemócratas europeos en general, no solo el nuestro en España, de interpretar y canalizar el dolor creado por la crisis social y ofrecerle respuestas. Y ese estado de exasperación social ha buscado, como un gas encerrado en un recipiente sometido a presión, una forma de expresión nueva, distinta. Y ha encontrado, y hay que ver si se queda allí o emigra de nuevo. Y eso dependerá de las ofertas que aparezcan en el tablero político. Es posible que el Partido Socialista, y algunos europeos, hay que escuchar los recientes discursos de mi amigo Schulz, retomen
y reconquisten alguna de las capacidades perdidas de representar a determinados segmentos sociales. No es seguro que eso ocurra, pero debería ser su objetivo y pudiera ocurrir. Y esa posibilidad de entendimiento de las fuerzas izquierdas, como toda posibilidad de entendimiento entre fuerzas, dependerá de la relación de fuerzas. Y esa relación de fuerzas hoy es la que es, pero puede modificarse. Y seguramente el entendimiento, si lo hay, dependerá del resultado de esa modificación. Desgraciadamente, en materia territorial seguimos estando muy distintos. Por mucho que se diga que los planteamientos del PSOE ahora y tal, en materia territorial seguimos teniendo una concepción, el nuevo Partido Socialista que ha emergido de las primarias y los planteamientos de Podemos, no quiero utilizar la palabra incompatibles, pero son difícilmente compatibles porque parten de aproximaciones muy diferentes a la realidad del Estado español. Bueno, qué pena. Esto funciona. Me da mucha pena porque yo creo que esto merece un debate de hora y media más y hablar de Cataluña a fondo, etcétera. Así que yo, viendo el aguante y la paciencia que habéis tenido, los que habéis venido, las que habéis venido, me comprometo a intentar hacer otro acto, otra presentación más adelante y les voy a poner en el brete de que repitan, ¿eh? Muchas gracias a todas y a todos, y a Íñigo y a Pepe por estar aquí. Gracias.